Bueno, entonces vamos a empezar directamente. Vamos a colocar unas medidas en Polyboard. ¿Cómo hacemos muebles nuevos? En la hojita con el asterisco amarillo. Siempre vamos a hacer ahí en la hojita con el asterisco amarillo. Vamos a colocar de altura. Vamos a ver cuánto podemos colocar acá. 1, 2, 3. 2 metros vamos a colocar, 200. De ancho vamos a colocarle 150. Y la profundidad, como es un librero, normalmente los libreros vienen de 30, 35 hasta 40 centímetros. Vamos a colocar 35. Y en este caso, para este librero que estamos haciendo, no necesitamos colocar el fondo. ¿Cómo eliminamos la parte del fondo? Si lo analizamos acá, el mueble no tiene fondo. Tampoco tiene un lateral, que es el lateral izquierdo. Eso nosotros lo podemos directamente eliminar una vez comenzamos a hacer nuestros diseños. Vamos entonces aquí a donde dice paneles, en esta parte de abajo, tenemos la opción trasera. Si aquí en vez de colocar sí, colocamos no, se nos deshabilita esa parte trasera. Ahora tenemos que deshabilitar el lateral izquierdo. Tenemos acá en nuestro lateral izquierdo, en vez de colocar sí, le colocamos no. Y ya tenemos entonces una especie de C invertida, que va a ser nuestra base de este mueble que estamos diseñando. Luego que ya tengamos la trasera eliminada y el lateral izquierdo eliminado, le hacemos clic en aceptar y entramos directamente a donde nosotros vamos a empezar a hacer el diseño. Acá nosotros entonces lo primero que tenemos que hacer con este mueble es crear los estantes. 1, 2, 3, 4 estantes. Vamos a crear nuestros 4 estantes. Clic derecho, añadir estantes, 4. Zonas equidistantes, hacemos clic en aceptar y ya estamos listos con la parte de los estantes. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? En este caso, en estas zonas de acá, estas 3, tenemos que crear primero este parante o este montante de acá para luego continuar con lo siguiente que vamos a hacer. En este caso vamos a darle una diferencia, una medida de acá de unos 25 centímetros. Entonces vamos a seleccionar la primera zona, clic derecho, añadir montantes, distancia desde la izquierda, 25 centímetros. Y aceptamos. Luego saltamos un espacio, el del medio, hacemos lo mismo, clic derecho, añadir montantes, distancia desde la izquierda y colocamos 25. Aceptamos. Saltamos un espacio, el último, clic derecho, añadir montantes, distancia desde la izquierda, 25. Y ahí ya estamos. Tenemos los montantes ubicados, los estantes ubicados y ahora, por último, solamente tenemos que hacer los cuadritos, que serían los cuadritos que tenemos acá. Fíjense que estos cuadritos, por ejemplo, sobresalen un poco de lo que es el mueble. Por ejemplo, este es el mueble, la profundidad del mueble total, y sobresale unos 5 centímetros, o no sé cuántos centímetros, yo le calcularía unos 5, de lo que es la profundidad del mueble. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Tenemos 3 cositas que necesitamos aprender. Son 3 características que nos salen muy útil. Ahora, en este caso, vamos a seguir entonces. Vamos a crear los cubitos. ¿Cómo hacemos estos cubitos? Montante, montante, estante y estante. Nada más. Solo es eso. ¿Por qué primero montante? Porque tengo que definir la zona en donde voy a crear el estante. Si yo hago estante, estante, el estante se va a crear
desde aquí, el estante. Si yo hago montante acá y un montante acá con la medida que yo quiero, hago estante, se va a colocar justo de la medida que yo quiero. Entonces vamos a empezar con la primera zona que tenemos acá. Clic derecho, añadir montantes. En este caso, distancia desde la derecha 0 para que esté justo al ras del lateral derecho. Y le damos clic en aceptar. Ya tenemos este creado. Fíjense, uno y otro. En esta zona de acá, nuevamente, hacemos el montante. Le vamos a dar una distancia más o menos de unos 45 centímetros. Clic derecho, añadir montante. Igual distancia desde la derecha, desde este lado. 45. Y aceptamos. Bueno, 45 muy poco. Vamos a colocarle entonces unos 60. Fíjense que me he equivocado. Coloqué la medida que no era. ¿Cómo lo muevo? Simplemente con la parte derecha de las propiedades. Esto lo voy a colocar un poquito acá. La parte derecha de las propiedades. Selecciono la pieza y simplemente me voy a donde dice posición y puedo verificar la posición de la pieza que yo quiero. Por ejemplo, le voy a colocar aquí que sea 65 y ahí ya más o menos vamos a tener un rectangulito. Recuerden, si tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano para yo poder habilitarles el micrófono. Disculpe, sé que me lo lees explicar, por favor. Lo de cambiar de posición, Sí, sí. ya. Simplemente lo que hacemos es seleccionar la pieza. La selecciono. Fíjense que cuando yo selecciono una pieza, cada una de las piezas se seleccionan donde está el canto de la pieza. Cada vez donde está o donde va a ir el tapacanto, ahí es donde yo tengo que seleccionar. Ya ustedes lo van a ver con el ejemplo que les voy a dar más adelante de los dobles fondos para que ustedes vean que no se puede seleccionar de acá. Seleccionamos pieza. Cuando seleccionamos, simplemente vamos a la pantalla derecha, a la parte derecha de la pantalla, acá, y acá vamos a tener la primera opción que dice posición. Tenemos posición izquierda y posición derecha. Estas dos nada más, porque esto de acá es en porcentaje, no nos interesa. Nos interesa solamente los centímetros. Entonces podemos mover dependiendo a lo que nosotros queramos, si es izquierda o si es derecha. En mi caso era derecha. Desde aquí, 65 centímetros, va a estar la pieza. Y simplemente acá en nuestra delimitación de zona, lo que hacemos es crear estante y estante. Clic derecho, añadir estante, distancia desde el techo, 0. Y clic derecho, añadir estantes, distancia desde el suelo, 0. En este caso, si yo selecciono, por ejemplo, este estante es no prioritario con respecto a esta división o este montante. ¿Por qué es no prioritario? Porque está por dentro de estas divisiones. ¿Cómo sería lo ideal de que esté esta pieza? Sería lo ideal que esté por encima de las divisiones. ¿Por qué? Porque así vamos a colocar nosotros tornillos desde arriba y no desde los lados. En este caso, tendríamos que colocar tornillos desde los lados. Se vería feo en nuestro mueble. Si está por encima, solamente colocamos tornillos por arriba y cuando coloquemos acá, no se va a notar. ¿Cómo hacemos para colocarlo prioritario? Para eso podemos utilizar los enlaces. ¿Qué son los enlaces? Los enlaces son aquellas uniones de una pieza con respecto a otras piezas. Si yo tengo, por ejemplo, seleccionado el estante, está en verdecito, ¿cuáles serían los enlaces de ese estante?
Voy a ir a la parte derecha en las propiedades y tengo las últimas opciones acá debajo que dice enlaces. Los enlaces de esa pieza o las uniones con otras piezas sería la trasera, la parte de atrás, la frontal, la división vertical 4 y la división vertical 5. División vertical 4, división vertical 5. Entonces, para yo poder ver cada uno de los enlaces de una pieza, los enlaces son muy diferentes de cada una de las piezas. Si yo, por ejemplo, selecciono este estante, los enlaces en este caso cambiarían. Tendría enlace con el lateral derecho, el lateral izquierdo, la parte trasera y la parte frontal. Si yo selecciono este montante de acá, tengo enlaces diferentes. Tengo el techo, la trasera, el frontal y el estante fijo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, nosotros podemos jugar con los enlaces de cada una de las piezas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es, con el estante que está aquí arriba, ir al enlace con respecto al estante fijo 5, estante vertical 5, este. Abro en la parte derecha, estoy acá en la parte derecha donde dice enlaces, abro en la crucecita lo que dice división vertical 5 y encuentro las siguientes opciones. Tengo la primera que dice prioridad. En este caso dice que es no prioritario. Ya les había dicho, cuando es no prioritario está por dentro. Si yo selecciono acá, fíjense aquí, coloquen la vista acá para que ustedes vean cómo va a cambiar. En vez de no prioritario le coloco prioritario, fíjense, la pieza se ha montado sobre la división vertical 5. Lo puedo hacer lo mismo para este de acá. En este caso es la división vertical 4. Abro división vertical 4, donde dice prioridad, que es la primera opción. Abro y coloco prioritario. Ya lo he colocado por encima de la división. Fíjense, no prioritario, prioritario. Pilar, ¿cómo se te cerró el lateral derecho del programa? Ah, esto de las propiedades se te cerró. Ay, ¿cómo puedo ver? ¿Se te cerró la parte de las propiedades, Pilar? Sí, señora, esa partecita pues se me cerró porque ya la iba a modificar y no, ya no me aparece esa misma partecita. Ya, si se les desaparece, lo pueden habilitar en la parte superior. Hay una hojita con una manita. Si seleccionas esa hojita con esa manita, vas a habilitar la parte de las propiedades. Entonces, esto mismo que hicimos acá, lo tenemos que hacer en este estante de abajo. Ir con respecto a la división vertical 4, donde dice prioridad, colocarlo prioritario. Ir con respecto a división vertical 5, donde dice prioridad, colocarlo prioritario. Y ya está. Ya está prioritario. Tenemos las piezas. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestras piezas, por ejemplo, queden sobresalidas un poquito hacia el frente? Tenemos dos opciones de cómo podemos hacer eso. Hay algo que se llama solape, que significa el movimiento de una pieza con respecto a otras piezas. Cuando hacemos solapes, por ejemplo, modificamos profundidad, en este caso, si lo hacemos hacia el frente, modificamos profundidad de los demás componentes del mueble.
Si hacemos el otro caso, que sería ranura, la ranura lo que hace es crecer la pieza una medida, la que nosotros le demos, con respecto a cualquier otra, a otro enlace. Si lo hacemos contra el frente, crecería hacia el frente y así sucesivamente. Vamos a, por ejemplo, hacer el primero de solape. Si yo selecciono acá el que dice estante fijo, ese primero, voy con respecto a su enlace frontal en el lado derecho de las propiedades, voy con respecto a su enlace frontal y le coloco acá, en vez de prioridad, no prioritario, lo coloco prioritario. Cuando lo coloco prioritario, automáticamente me habilita la opción que dice solape. José Luis, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Explíqueme de nuevo, no sale de prioritario, ¿qué es? ¿Dónde te has quedado? No, estoy por eso, dice, Andy me echa entrando a estante fijo que dice, y luego si llego, me sale trasera, frontal, división vertical y división vertical 5. Sí, al frontal ingresa, abre frontal. Ya, La primera opción dice prioridad y está no prioritario. Eso lo colocas prioritario y luego aquí lo del solape que estábamos hablando. Hola, Hernán. Bueno, entonces, ya, si seleccionamos nuestra pieza, vamos a la parte derecha de las propiedades, habilitamos frontal, donde dice prioridad, colocamos prioritario y directamente cuando es prioritario siempre nos va a salir la opción solape. Si, por ejemplo, hacemos 5 centímetros de solape y le hacemos enter, el ancho de nuestro o la profundidad de nuestro mueble se ha modificado. ¿Cómo puedo verificar que el ancho o la profundidad de mi mueble se ha modificado? Fíjense, teníamos 35 de profundidad. Esta pieza en la lista de corte mide 35. Mi lateral, por ejemplo, ahora debería medir 30 centímetros. Si selecciono el lateral, voy al lado derecho de las propiedades. Aquí tengo el ancho, 30 centímetros. Cuando hago solape, directamente modifico medidas de cualquier otra pieza que yo tenga aquí. Si lo vemos en la vista 3D, ahí vamos a tener la pieza que va a ser más larga que las demás. La hemos movido 5 centímetros hacia el frente. Y esto obviamente ha reducido, se ha achicado 5 centímetros porque el total del mueble tendría que ser 35, es decir, desde aquí hasta donde termina tendría que ser 35. Hola, José. José, ¿qué duda tienes? Bueno, sigo. Hola, un favorcito. Allá, dime, Se ¿qué ha me pasado? habilitó la sección de propiedades. ¿Cómo puedo habilitarlo? Perdón. Con la manita y la hojita en la parte de arriba. Hay una hojita con una manita. Gracias, te Haces clic agradezco. ahí y se te va a habilitar. Gracias. Ya.
Ahora, si hacemos esto mismo, con el caso de la ranura, no nos pasa que esto sea de 30 centímetros. Es decir, si yo hago la ranura de 5 centímetros, lo único que afecto es la medida de esta pieza. Es decir, crezco 5 centímetros esta pieza nada más. Las demás van a ser de la misma o del mismo ancho o de profundidad que tengo desde que coloqué las medidas del mueble. Voy a retroceder, control Z retrocedo y voy a hacer la ranura en este caso. La ranura, ¿cómo se hace? Clic sobre la pieza que yo quiero incrementar la medida. Voy con respecto al enlace en donde yo quiero que se expanda la pieza y selecciono, por ejemplo, en este caso es frontal. Abro frontal, lo dejo no prioritario, en la prioridad lo dejo no prioritario y acá donde dice tipo me habilita dos opciones. Retraso, que es disminuir una pieza con respecto a algo. Por ejemplo, si yo hago retraso, acá hacia el frontal va a estar menos que la medida que tiene. Por ejemplo, tenía 35, si yo le coloco un retraso de 5, mi pieza va a ser de 30, o sea, resto 5 centímetros. Si coloco ranura, voy a crecer la medida que yo quiera. Si coloco 5, mi pieza de 35 va a pasar a ser de 40. Hago Enter, fíjense cómo ha cambiado acá la lista de corte. He hecho lo mismo de aumentar de tamaño esa pieza, pero en este caso ahora la pieza interna de acá es de 40 y esta pieza sigue siendo de 35. Depende de cada uno de ustedes lo que quiera hacer con la ranura o con el solape. Les va a funcionar, depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a terminar de hacer este mueble. Para todas estas piezas tenemos que hacer ranuras o solapes, dependiendo de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me funciona hacer solamente ranura porque no estoy disminuyendo mi lateral. Si en el caso que yo quiera que los laterales siempre sean de 35. Selecciono entonces las demás piezas, en este caso la división. Voy frontal, abro, donde dice tipo, coloco ranura y donde dice ranura le coloco la medida que yo quiera. Y así le hago a cada una de las piezas. Fíjense ahí cómo va quedando. Tenemos ya esa partecita aumentada. Y simplemente tenemos que continuar haciendo lo mismo que hicimos acá en las siguientes zonas. Eso se los voy a dejar como tarea para el día de mañana. Yo igual lo voy a hacer para que no toda la clase nos ocupe hacer este mueble. Tenemos que aprender a hacer dobles fondos y tenemos que aprender a hacer divisiones libres, que son los dos muebles que tenemos acá. Este esquinero y este otro mueble de acá, que es un poquito más elegante. Entonces, ya saben cómo tienen que ir haciendo cada uno de estos cuadritos, cómo tienen que hacer. El ejemplo de ahorita fue para que ustedes sepan qué es ranura, qué es solape y qué es retraso. Y también cómo eliminar, digamos, algún panel o algo. Si, por ejemplo, tenemos el panel izquierdo grande, lo único que hacemos es cortar con los estantes. Lo coloco prioritario. Cuando coloco prioritario sobre otra pieza, automáticamente el programa corta esta otra pieza en dos láminas, digamos,
de la medida que sea. Esto entonces queda como tarea para el día de mañana terminar de hacer este mueble. Guárdenlo para continuar con el mueble que sigue. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda con lo que hicimos ahorita? ¿O todo está ok? Buenas tardes, Todo profe. ok. Ya, a ver, Gabriel, ¿qué ha pasado? Tengo una duda en división libre. Sí. Bueno, en división solo tengo hasta 4. Usted trabajó con división fija o 5 y no me aparece acá Eh, para hacer el agrandamiento de la pieza. Hiciste esta otra pequeñita de acá. Tendrías que tener una acá y otra acá. Sí, sí, están las 4, las 3, Pero te debería dos salir pues superiores. división vertical 4, división vertical 5 o cualquier otro número. En los numeritos que dice 4, 5, 6, 7, depende del orden de cómo ustedes lo van haciendo. Si por ejemplo hicieron primero este y luego hicieron este, les va a salir este como 4 y este como 5 y así sucesivamente. Simplemente Ok, lo reviso luego. tendrían que identificar cuáles, si se paran sobre la pieza, les sale el nombre. Tendrían que verificar eso y cuando si igual seleccionan acá, les va a salir en la parte de los enlaces. Siempre van a Ok, haber 4 enlaces, por si acaso, siempre van a haber 4 enlaces. Paula, dime, ¿qué duda tienes? Sí, una consulta, por favor. En la imagen original del mueble que tenemos de tarea ahora, se ven los cubos que están sobrepuestos, no sé qué término usar, en un ángulo, el corte. Eso, vamos, o sea, eso se puede hacer con la melamina o solo es un ejemplo de... Se puede hacer solamente con respecto a las uniones, no con respecto a este canto de acá. Normalmente solo háganlo con el corte normal, cuadradito. Esto en melamina no mucho se hace por el caso de que tienen que colocarse después el tapacanto. Más que todo se haría, digamos, en trupán o en madera. O digamos Ok. MDF. Ariel, hola. Perdón, le decía, ¿es más aconsejable usar ranura entonces? Perdón. Depende de lo que ustedes quieran hacer, pues. Si necesitan hacer solapes, por ejemplo, cuando hacemos zócalos, tenemos que hacer solapes. Cuando hacemos ranura, es muy diferente, pues. O sea, son dos opciones de cómo se puede hacer, pero es dependiendo a lo que necesiten hacer en el mueble. Por ejemplo, aquí sería netamente hacer solape para que todo se coloque de la misma forma. En vez de ranura, sino ranura, vamos a tener que hacerla una por una, por una, por una, por una, y así. Entonces, si hacemos solape, directamente incrementamos todo al mismo tiempo. O lo que hacemos es mover todo al mismo tiempo. Entonces, ustedes tienen que buscar o ver qué es lo mejor que se amolda al diseño que ustedes están haciendo. Por ejemplo, me preguntaban, no me acuerdo quién me preguntaba sobre los cajones, cuando los frentes de los cajones son un poquito más largos, en ese caso se haría ranura, no se haría solape, solamente se haría una ranura. Se colocaría por encima y incrementaríamos una medida en específico. Está bien, gracias. Ya. ¿Ya todos guardaron el mueble? Sí. Ya, entonces vamos a continuar con el siguiente. Aquí lo voy a guardar, práctica 2. Ya está guardado, lo cierro y voy a abrir entonces, voy a hacer otro mueblecito, que va a ser este.
Ahí tenés las medidas. Vamos a colocar 1,60 de una vez, redondeándolo. 1,60 de alto, 80 de ancho y 19, 20 de profundidad. Vamos a colocar 20 directamente de profundidad. 1,60 de alto, 160 de alto y 80 de profundidad, de ancho. Nuevo mueble, alto 160, ancho 80, profundidad 20. ¿Qué piezas no necesitamos para hacer este mueble? No necesitamos tener los laterales, es decir, lateral izquierdo lo eliminamos, lateral derecho lo eliminamos y el fondo lo eliminamos. Nos quedaría solamente el techo y el suelo, así, estas dos piecitas nada más. Le hacemos clic en aceptar y listo. Tenemos ya nuestra zona en donde vamos a empezar a hacer las piezas. ¿Qué tenemos que hacer de primero? Lo primero que tenemos que hacer en este caso es un doble fondo. ¿Qué son los doble fondos? Para Polyboard, los dobles fondos son piezas que se pueden colocar tanto a la trasera como al frente. Por ejemplo, esta pieza de acá o esta pieza que está aquí atrás. Solamente podemos colocar dobles fondos con respecto a la trasera o con respecto al frontal. Es igual que solamente podemos hacer estantes que sean con respecto al techo o con respecto al suelo, o montantes que sean con respecto a los laterales. Entonces, el primero que vamos a hacer va a ser con respecto a la trasera. Siempre, si tenemos dos, por ejemplo, siempre tenemos que empezar desde la trasera hasta más a la que va a estar más al frente. Clic derecho y encontramos la tercera opción que dice añadir dobles fondos. Seleccionamos esa opción y nos va a aparecer automáticamente igual el mismo cuadrito que tenemos con los estantes y montantes, pero lo único que varía es la distancia o la posición en donde va a estar. Sí, Ariel, dime. Perdón, ¿qué opción nos habilitó, por favor? Techo, suelo, trasera, ¿cómo hizo, por favor? Colócale no a la trasera y a los laterales. Ahora, clic derecho, la tercera opción, añadir doble fondo y tenemos esta ventanita en donde vamos a crear nuestro doble fondo. Solo necesitamos uno desde la trasera. Distancia trasera, 0 y hacemos Enter o en aceptar. Voy a poner el 3D de mi mueble y aquí ustedes van a ver la pieza que es el doble fondo. Toda esta pieza es el doble fondo. Si yo giro, tengo toda una pieza grande que va a ser mi doble fondo. En el caso del mueble que estoy haciendo, solamente necesito un pedacito acá y nada más. ¿Cómo hago yo ese pedacito? Solamente puedo hacerlo con dos formas, haciendo retraso y haciendo división de superficie. En este caso solamente vamos a hacer retraso para que ustedes vean. La división de superficie lo vamos a hacer el del frente. Antes de hacer retraso tenemos que hacer los solapes hacia la derecha y hacia la izquierda para que no nos afecte el retraso que vamos a hacer. Con respecto a qué pieza vamos a hacer el solape, con respecto a la pieza del techo y la pieza del suelo. Seleccionamos entonces el techo y vamos a ir con respecto al lateral derecho. Abrimos. Está en prioritario. Siempre que esté en prioritario se va a habilitar automáticamente el solape. Tenemos opción solape. Y acá vamos a colocarle unos 5 centímetros y Enter. Fíjense cómo se mueve o sobresale la pieza que es del techo. 5 centímetros más a la derecha. Si lo hacemos hacia la izquierda, seleccionamos en los enlaces, lateral izquierdo, abrimos,
y colocamos directo el solape de 5 centímetros, movemos hacia la izquierda 5 centímetros nuestra pieza. Automáticamente estas otras se achican. Clic sobre la pieza. Hacemos clic sobre la pieza. Vamos con respecto a los enlaces. Abrimos el lateral derecho. Y le colocamos directamente el solape 5 centímetros. Y lo mismo hacia el otro lateral. Lo mismo que hicimos acá en el techo, tenemos que hacerlo en la parte del suelo. Seleccionamos el suelo. Y vamos con respecto al lateral derecho. Solape, 5 centímetros. Vamos con respecto al lateral izquierdo. Solape, 5 centímetros. Y ahí tenemos ya esa parte del solape listo. Si nos vemos el doble fondo, fíjense cómo está un poquito más hacia adentro. Antes estaba directamente hasta el ras, ahora está 5 centímetros un poquito más hacia adentro. A este doble fondo vamos a seleccionarlo. Fíjense que yo aquí no puedo seleccionar doble fondo. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Tengo la parte de la vista izquierda, acá en la parte izquierda de la pantalla, tengo la vista izquierda. Directamente puedo buscar aquí y seleccionar el doble fondo. O puedo hacer clic derecho en cualquier lado acá fuera del diseño, clic derecho, ángulo de la vista y mover mi ángulo de la vista. Hago clic en aceptar y aquí ahora ya puedo identificar el canto de esa pieza. Selecciono y ahora lo que tengo que hacer es retrasos. Un retraso desde el lado derecho que vamos a disminuir la pieza hasta que quede aquí lo que necesitamos. ¿Cómo hacemos el retraso? Simplemente vamos con respecto al lateral derecho, que es este de acá. Tenemos que ver la medida de nuestra pieza antes. Nuestra pieza de ancho tiene 70 centímetros. Fíjense, en la parte derecha de las propiedades tenemos la lista de corte y tenemos el ancho 70 centímetros. Si por ejemplo nosotros queremos que esa tira sea de 20, lo único que tenemos que hacer es restar 70 menos 20. Un retraso de 50 es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a ir con respecto al lateral derecho, en la parte de los enlaces, abrimos lateral derecho y colocamos directamente, como no es no prioritario, colocamos directamente el retraso. Retraso de 50 centímetros, enter, y ahí ya disminuye nuestra pieza. Hola Luis, ¿qué duda tenías? Luis, hola.
Creo que no está habilitado tu micrófono o no sirve, no te escucho. Si no, lo escribes al chat, yo te voy a leer. Lo que hicimos fue disminuir la pieza de nuestro doble fondo. Voy a echar hacia atrás. Para poder cambiar el ángulo de vista, clic derecho, añadir doble fondo, Luis. Y le das distancia desde la trasera, 0. Ya saben, pues para cambiar el ángulo de vista, clic derecho en cualquier zona y cambiamos ángulo de vista. Y acá simplemente clic sostenido y podemos ver el ángulo de la vista del mueble que nosotros queramos. Lo colocamos medio diagonal para poder identificar el canto de nuestro doble fondo y así poder seleccionarlo. Proporcional al 50% lo harías. Diego, proporcional al 50%. Y ahí te va a salir justo al medio. El doble fondo, selecciónenlo. Y vamos a ir con respecto al lateral derecho, que vamos a disminuir la medida desde el lado derecho. Donde tenemos retraso, le vamos a colocar 50 centímetros o 50, enter, y automáticamente la pieza va a disminuir de medida. Vuelves a darle clic a la manito. Y aquí, si vemos nuestra vista 3D, ya tenemos ese pedacito de pieza nada más. Ahora vamos a crear el doble fondo en la parte de al frente y lo vamos a convertir en estas dos tiras que tenemos acá. Acá simplemente hacemos lo mismo. Clic derecho sobre la zona, añadir dobles fondos y en este caso distancia desde el frontal, 0. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos el doble fondo en la parte frontal. Igual nos aparece una tabla completa. Nosotros solamente ahora tenemos que cortarlo. ¿Cómo lo hacemos cortar? Simplemente lo podemos hacer cortar con dividir superficie. Si seleccionamos, por ejemplo, la pieza, como ya lo tenemos así, seleccionamos nuestro doble fondo y vamos a ir a la parte derecha de las propiedades a la opción que dice estructura. En esta opción de estructura vamos a darle clic donde dice editar. Y en la parte de editar vamos a ir a donde dice dividir superficie. Hacemos clic ahí y acá en esta opción nosotros podemos dividir la superficie en cuantas piezas nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos que lo podemos dividir en dos, en este caso 1 y 2,
Lo podemos dividir en 3, 1, 2 y 3, y así sucesivamente, la cantidad que nosotros queramos. En este caso necesitamos dividir solamente en dos, una que va a ser la tirita y la otra que lo vamos a igual a cortar. Para que se coloque, en este caso está la división, está horizontal. Para que se coloque vertical, simplemente lo que hacemos es seleccionar la orientación. En esta parte de la orientación podemos colocar 90 grados, podemos colocar los grados que nosotros queramos. En este caso 90 grados, aceptar. Y ya automáticamente, a ver, no, editar aquí. 90 grados, no le den en aceptar. Si ya le dieron aceptar, pueden ir al lado derecho donde dice dividir superficie y le dan a los 3 puntitos. Y ahí se les va a volver a habilitar la carpeta, la ventanita. Hola Freddy, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. Disculpe, nos tiene bloqueado el micrófono. En casos muy puntuales queremos hacer la consulta y no podemos. Por ejemplo, yo ya me quedé hace un rato allá atrás, estoy levantando la mano, pero no me responde. Me gustaría que lo tenga deshabilitado solamente para cosas puntuales, por favor. Es que después se les habilitan a otras personas accidentalmente y varios ya me han dicho que no les gusta que se interrumpa la clase. Por eso lo Claro, tengo de no, yo, esta forma. De no, igual, es que yo cualquier forma entiendo, puedes pero escribir en el necesitamos hacer chat la y yo consulta. te leo. No, pero ya le escribí hace un rato, tampoco me contestó, entonces eso es un Mm, poco incómodo. La verdad, uno quiere hacer las consultas al punto antes de quedarse mal. Cuando uno ya se queda, prácticamente queda rezagado y ya no lo entiende el resto. Solo escribiste de repetir una parte y creo que te la repetí, pero igual, ¿dónde te has quedado? ¿Dónde te has quedado, Freddy? Hola, hola. Ahora sí, es que Sí, nuevamente estaba bloqueado el sí, sí, micrófono. sí. No, decía cuando pasamos a la parte frontal, ¿Ya? justamente cuando ya cambiamos de lado, entonces en esa parte me quedé y ya pues me dejó y ya no pude hacer el seguimiento correspondiente. ¿Hiciste el doble fondo frontal? No, todavía. Ya. Hazlo el doble fondo frontal y solamente lo que hemos hecho es darle, voy a eliminar esto para volverlo a repetir, seleccionar el doble fondo que está frontal e ir a la parte de las opciones de las propiedades, donde dice estructura, editar. Y acá donde dice editar, entramos a donde dice dividir superficie. Una vez que estemos acá en dividir superficie, como les decía, podemos dividir este panel en dos, uno acá y el otro acá. Lo podemos colocar en cualquier posición que nosotros queramos, por ejemplo, aquí en orientación, ahorita está en 0, está horizontal. Si yo le coloco 90 grados, se va a colocar en vertical. Lo podemos colocar en cualquier inclinación que nosotros queramos. Aquí en el modo, sí o sí tenemos que colocar distancia, no proporcional. Distancia nos refiere a centímetros, proporcional está como en porcentaje, entonces no nos sirve colocar los porcentajes.
Ariel, ¿sí? Hola, Ariel. Luis, ¿tienes alguna otra ¿Cómo se duda o está bien? selecciona el doble fondo, por favor? Tienes que cambiar el ángulo de la vista. Clic derecho en cualquier zona por fuera del mueble, clic derecho, ángulo de la vista y cambias el ángulo de la vista. Entonces, acá nosotros podemos igual definir a qué medidas nosotros queremos cada uno de estos cortes. En este caso estamos con la referencia de estas flechitas que tenemos acá, que son flechas de referencia. Por ejemplo, de aquí a aquí, esta es la medida. Si queremos tener esta medida de acá, solamente tenemos que hacer clic donde dice individualizar parámetros de las divisiones. Si seleccionamos acá, bueno, en este caso, individualizar parámetros de las divisiones funciona cuando son más de 3 paneles. Voy a agregar uno más, aunque no lo necesitemos. Y ya pueden ver aquí que me sale panel 1, 2, 2, 3. Las flechitas nos ayudan a saber de dónde a dónde nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, este de 1, 2 es desde aquí hasta aquí. Y este 2 de 3 es desde aquí hasta acá. Hace referencia a las líneas de corte. Por ejemplo, 1, 2 es esta línea azul que se marca acá. 2 y 3 es esta línea azul que se marca acá. Vamos a seleccionar este 2, 3 y lo abrimos acá. Y podemos modificar la distancia. No quiero modificar esta distancia anterior, sino que quiero modificar la distancia de esta pieza de acá. Si hago clic donde dice referencia, en vez de inicio coloco fin, tengo la distancia de esta parte. Acá, con esta distancia, ya yo le puedo decir cuánto es que quiero que mida esta pieza. En la parte de posición, coloco más o menos, vamos, que esa pieza sea de 10 centímetros, le coloco 10 y el corte sería de 10 centímetros. Ahora, para esta, tengo que colocar igual 10 centímetros. En vez de fin, le coloco previo. Y ahí me está midiendo ya de esta parte de acá. Tengo estas flechitas que me ayudan a entender de dónde a dónde estoy haciendo la medida. Acá entonces, igual en posición, le coloco 10. A ver, si sigue. No, entonces es en el otro. A ver, dejamos esto en fin, 10. Y en el primero, en este de arriba, panel 1, 2, ahí sí coloco previo. La referencia, coloco previo, siguiente, ahí está, en siguiente ya lo leyó. Y aquí sí le coloco los 10 centímetros. Me queda este otro espacio aquí grande, no se preocupen, este espacio lo vamos a colocar invisible. Solamente tenemos que definir el espacio entre esta parte de acá. Podemos seleccionar el panel 2, 3 y donde dice holgura vamos a dejar un espacio entre cada uno, más o menos unos 3 centímetros. Y ahí podemos ver que las piezas se separan 3 centímetros. Si coloco 5, se van a separar 5 centímetros. Aquí, con esto ya listo, sí le podemos dar clic en aceptar y ya vamos a tener las divisiones, las 3 divisiones de nuestras piezas. Por ejemplo, estas dos. Y obviamente aquí no se nota la diferencia porque estaría pegada a esta otra división de acá. Si quiero, por ejemplo, voy a cambiar un poco mi ángulo de vista para que ustedes puedan ver. Si quiero, por ejemplo, eliminar esta pieza, si yo selecciono el doble fondo,
En la parte derecha de las propiedades voy a conseguir panel 1, que es este de acá, panel 2, que es este de acá, y panel 3, que es este de acá. El panel 1 vamos a colocarlo invisible. ¿Cómo hacemos para colocarlo invisible? Abrimos panel 1 y tenemos la opción que dice materiales. En esa opción de materiales, hola Luis, sí, dime. ¿En dónde te has quedado, Luis? A ver, escríbeme, por favor. Hola, Víctor. Hola. ¿Sí? Hola, Víctor. Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí. En la parte anterior, a mí me sale en porcentaje. Sí, donde dice, a ver, referencia o algo así. A ver, voy a ver. Donde dice modo, colócale distancia para que no te aparezca en porcentaje, sino que te aparezca en centímetros. Le colocas distancia. Ah, ya. Ya, gracias. Ya. Si se perdieron, no se preocupen, pueden revisar la clase del video para que puedan entenderlo un poco. Dicen que les compliqué, pero es un modo como que ustedes también aprendan a cómo hacer divisiones. Si no, o sea, cómo podrían hacer esta partecita acá, tampoco es que voy a evitar de explicarles cosas complicadas para que ustedes no se compliquen tanto. Pueden revisar la grabación para que con más calma vayan haciendo, no se preocupen, y después si tienen dudas nuevamente me pueden preguntar. Ahorita no podemos quedarnos tan atrás porque recuerden es 1 hora y media de la clase. Tenemos que ir avanzando para culminar exitosamente el curso. Mañana terminaría el curso, entonces tenemos todavía cosas que nos faltan por aprender y no nos podemos quedar tan atrás, tenemos que seguir sobre la marcha. Las opciones de inicio, fin, previo, no hay, digamos, como una definición, o sea, yo no tengo como una definición, simplemente ustedes podrían, con la ayuda de las flechitas, si colocan inicio, si colocan fin o colocan previo, ya ustedes van a ver de dónde a dónde las flechitas se van moviendo. Si quieren modificar esta medida, siguiente, y ahí está. Si quieren modificar la de arriba, inicio. O sea, sería como que desde dónde a dónde se está midiendo estas referencias de acá. Simplemente tendrían que, en el caso si son 3, 4 paneles, colocan, aquí voy a colocar, está en inicio, esta es la referencia del panel 1, 2. Este panel 1, 1, 2, la referencia es esta rayita. Si está en inicio, sería de acá a acá. Si está en previo, no se mueve. En siguiente, sería de acá a acá. Si está en fin, igual sería de acá hasta donde termina la lámina. Esto simplemente ustedes pueden utilizarlo con las flechitas. Las flechitas les van a indicar de dónde a dónde se está cogiendo la medida. Por ejemplo, acá de previo es desde aquí hasta donde termina la flechita. ¿Ya se medio entiende? Entonces, lo último que vamos a ver
Pensé que nos iba a alcanzar para hacer otro mueblecito, pero creo que no va a alcanzar. Prefiero utilizar estos últimos minutos para que me hagan todas las preguntas que tengan. Y si es de repetir algo, podamos repetir. Tenemos ya dividido entonces panel 1, panel 2 y panel 3. Si seleccionamos cada uno de estos, ya ustedes van a saber cuál es el panel que están seleccionando. En este caso, el panel 1 lo vamos a colocar invisible. ¿Cómo hacemos para colocarlo invisible? Lo habilitamos, abrimos el panel 1 y donde dice material, vamos a abrir acá nuestra lista de materiales y si subimos hasta arriba, vamos a tener la opción de colocar el panel nulo. Si hacemos clic donde dice panel nulo, va a desaparecer completamente ese panel. Fíjense cómo desaparece. Solamente nos queda entonces las piezas que nosotros queremos utilizar para nuestro mueble. Acá lo que tenemos que hacer ahora es colocarlo prioritario con respecto al techo, prioritario con respecto al suelo. En la parte de arriba tiene como una pequeña elevación, esa elevación se llama tapeta. En la parte de arriba, entonces vamos a ir haciéndolo. Tengo mi doble fondo seleccionado, voy con respecto al techo, abro y lo coloco prioritario. Puedo aquí directamente hacer un solape hacia arriba o puedo hacer una tapeta. Vamos a hacer simplemente un solape para no complicarnos tanto. Solape y vamos a colocar de solape 10 centímetros. Nuestra pieza sube 10 centímetros. Con nuestro doble fondo seleccionado, vamos con respecto al suelo, coloco prioritario y listo. En ese caso está por encima del suelo. Ya hemos terminado con el doble fondo de la parte de adelante. Vamos con el de atrás. Vamos con respecto al techo, lo colocamos prioritario y colocamos el solape de 10 centímetros. Luego vamos con respecto al suelo y le colocamos prioritario y listo. Si vemos nuestra vista 3D, ahí ya tendríamos esa diferencia. Acá podemos ver en la imagen una pequeñita diferencia de la parte de arriba. Ahora simplemente nos queda hacer los estantes. Seleccionamos la zona, clic derecho, añadir estantes, vamos a añadir 3, aceptamos y listo. En este caso tendríamos de igual forma que hacer el solape con respecto a los laterales. Pero como ustedes ya pueden ver, ya ahí ya está listo la parte de los dobles fondos con los estantes. Solamente, a ver, vamos a ir editando. Lateral derecho, prioritario y hacemos nuestro solape. Le habíamos dado 5 centímetros. Y lateral izquierdo, prioritario, solape y hacemos el solape de 5 centímetros. Seguimos con esto. Lateral derecho, prioritario, solape 5 centímetros. Lateral izquierdo, solape, prioritario primero para que se habilite el solape, 5 centímetros. Y este otro, igual, lateral derecho, prioritario, solape, 5 centímetros. Lateral izquierdo, prioritario, solape y 5 centímetros. Ya con eso estaría terminado el mueble que nosotros acabamos de hacer. Ahora, como ya está listo, vamos a aprovechar estos minutos que tienen acá, porque algunos están diciendo que no pudieron preguntar. Sin embargo, yo les dije que levantaran la mano y podían preguntar. ¿Qué dudas tienen? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué tengo que repetir?
Vamos a aprovechar de aquí hasta las 6:30 para solucionar los problemas que tengan. Las divisiones, dice Luis. No supo cómo hacerlas. Voy a eliminar mi doble fondo. Se va a eliminar todo para que vean. Tengo, ¿creaste ya tu doble fondo, Luis? Frontal, doble fondo, distancia frontal, 0. Ya, tenemos el doble fondo. Tenemos que seleccionar el doble fondo. Cuando tenemos el doble fondo seleccionado, vamos a la parte derecha de propiedades, donde dice estructura, editar, dividir superficie. Ya estamos aquí, Luis. Ya. Acá se divide en 2 paneles inmediatamente, panel 1, panel 2. Hacemos clic en añadir para agregar otro, para crear solamente 3 divisiones. La primera tirita, la segunda tirita y la tercera, que la vamos a eliminar. Ahorita está en horizontal. Cambiamos la orientación acá en las propiedades de las divisiones y colocamos 90 grados. Enter. Tenemos una división, 2 divisiones, 3 divisiones. Tenemos para poder modificar cada una de las medidas de cada uno por separado, tenemos que seleccionar lo que dice individualizar parámetros de las divisiones. Acá tenemos paneles 1, 2, que es esta rayita de acá, me hace referencia a que es ese panel, y paneles 2, 3, que es esta rayita de acá, que me hace referencia a que son estos paneles. Abro panel 2, 3, y tengo que modificar esta medida de acá. ¿Cómo hago para modificarlo? Simplemente usando la referencia, busco inicio no es, fin, ahí está. La flechita se ha colocado de la parte en donde yo voy a modificar la medida. Donde dice modo proporcional, abrimos y colocamos distancia. Y en este modo distancia, aquí le colocamos entonces la posición o la medida que nosotros queremos para esa tirita. En vez de 23, que sea 10 centímetros. Y le damos Enter y ahí tenemos nuestra tirita de 10 centímetros. En este mismo panel 2, 3 le vamos a hacer una holgura. La holgura le vamos a colocar 5 centímetros y tenemos una separación entonces de este espacio. Ahí estamos bien, Luis. ¿Te quedaste en alguna parte? Solo son 3. 1, 2 y 3. Aquí tendrías que tener 1, 2 y 3. En el panel 2, 3, colocas la distancia de 10 centímetros. Acá en posición 10 centímetros. Y acá en modo, que dice, bueno, distancia, obviamente tienes que colocar 10 centímetros. Y en holgura le colocas 5 centímetros. Tienes que tener panel 1, panel 2 y panel 3.
Luego en panel 1, 2, abres acá. Y vamos a modificar en este caso esta medida de acá, este de acá. En la referencia voy a buscar inicio no es, fin tampoco es, previo tampoco es, siguiente, este es. Porque aquí me dice las flechitas de dónde a dónde voy a medir. La posición está proporcional, la cambio a distancia, modo distancia, y la posición le coloco igual 10 centímetros. Enter. Y ahí tengo ya la división de 10 centímetros. ¿Estamos bien hasta aquí? Le haces clic en aceptar y ya está lista las 3 divisiones. ¿Cómo verificas? En el lado derecho de las propiedades. Panel 1, panel 2 y panel 3. En el panel 1 lo vamos a colocar invisible. No necesitamos que esté este panel acá. Abrimos panel 1, buscamos donde dice material, donde dice melamina, maderado, cedro, hago clic, abre mi lista de materiales, subo hasta arriba, todo hasta arriba, y me queda el panel nulo. Esa opción sale ahí arribita, panel nulo, hago clic en panel nulo y ya se elimina esa pieza. ¿Ya está? Ok, ¿alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? Por si acaso el micrófono está habilitado para que hablen todo lo que ustedes quieran. Karen, disculpa, soy Diego. Hola. Una consulta. Bueno, son dos. La primera, cuando tú pones nulo, automáticamente Opticum no lo va a reconocer, ¿verdad? Es como que si no Exacto. existiera, lo has eliminado. Exacto. Y ya, otra consulta. El video de ayer, de la clase de ayer, no lo tengo. Entonces, ya que hoy día tengo tiempo, quisiera revisar todos los videos poco a poco, pero me falta ese. La de hoy día, no sé si lo subirás hoy o mañana, Sí, si termino a tiempo, pero si termino y media, puede que me dé tiempo de subirla hoy. Si termino más tarde, se va a tardar un poco más en convertir la claro, clase, no sé, porque a veces tarda mucho. pero me gustaría, no sé si a todos han visto la clase de ayer en Drive, pero si no, yo no lo tengo, así que no sé si me lo podrías pasar o reenviar de nuevo o algo por el estilo. Ya, en Drive está la clase, como les dije, tienen que descargarla y reproducirla con Mm, otra reproducción, otro reproductor que no sea Windows. Porque Me aparece solamente la clase 1 y la clase 2. ya, te voy a entonces a enviar otra vez el enlace a ver por si acaso. Ya, ok, gracias. Te habla José Luis, una consulta. Sí, José, dime. Sí, evidentemente lo hemos tomado de esta manera, ya casi finalizado el trabajo con los dos pistones por un lado y el otro que solamente tiene uno. ¿Qué tal si quiero cambiar de medidas? Ahorita no me aparece en panel 1, en panel 2, en panel 3, me parece como desactivado las medidas que ya, si quiero editar esas medidas. Debería, o sea, hiciste el corte, ¿no va? Esas, las verdecitas, las verdecitas. Ajá. Quiero cambiarlas a un poquito más ancha o un poco más delgada. Tienes la opción en la parte derecha donde dice dividir Correcto. superficie Pero están y hay unos desactivadas 3 aquí. puntitos. Correcto. Abres los 3 Editar. puntitos y le das en editar. Y te va a habilitar otra vez la opción de las divisiones de la superficie. Perfecto. Y acá igual es donde tú puedes cambiar la medida. Si esto ya no lo quieres de 10, sino de 15, simplemente puedes cambiar y listo. Perfecto, le agradezco. ¿Otra duda? Profe, muy buenas tardes, hablo Hernán Supe. Sí, hola. Tal vez me gustaría que a los pasos que hace un poco más lento y con el mouse bien pronunciado, digamos, los pasos. Y así para que podamos decir, porque yo la verdad me perdí desde
pues la mitad de cada mueble, los dos muebles. Entonces para mañana yo creo que ya va a estar el video, entonces vamos a poder revisar, por favor. Eso nomás era mi opinión. Ya, está bien. También quiero que sean un poco pacientes. Yo sé que se pierden porque recién están aprendiendo el programa, yo les entiendo. Pero ustedes entiéndanme a mí también de que yo tengo que cumplir con el horario de la clase. No me puedo extender mucho ni puedo quedarme mucho. Entonces trato como de cubrir todo lo que tenemos que hacer hoy en la clase de hoy. Por ejemplo, hoy tendríamos que haber hecho también este otro mueble para aprender lo que son las divisiones libres. Pero ya eso tendría que pasar para el día de mañana. No sé si mañana me vaya a dar tiempo de terminar todo lo que se tiene que terminar con las clases. Entonces, posiblemente, dependiendo, mañana yo les voy a avisar si me da chance o no me da chance, si va a haber una última clase el día sábado. Si en el caso de que no se pueda terminar mañana con el curso, el día sábado vamos a tener que hacer una clase en un horario completamente distinto. En el caso sería más temprano. Entonces vamos a tratar a ver si podemos terminar mañana con todo lo que tenemos que hacer. Todavía tenemos, fíjense, tenemos que aprender cómo hacer estas divisiones. Tenemos que aprender cómo hacer puertas, cómo hacer cajones y cómo hacer algunas otras cosas que nos tiene el programa. Entonces, mañana yo les avisaría si cuando terminando la clase, les avisaría si tenemos que dar una última clase el día sábado, pero en ese caso les aviso que tendría que ser más temprano. ¿Tienen alguna otra duda? Por si acaso, a ver, corrigiendo ahorita, antes que se siga expandiendo, no me llamo Karen, me llamo Erika. O sea, aquí Oscar me acaba de decir Karen también, pero no hay ningún problema. Lo siento, lo siento. Está bien, solo para que no se siga cambiando entre todos. Buenas tardes. Hola, sí. Te saluda César Suclupe. Hola, César. Sí, está muy bueno su comentario. Estoy de acuerdo porque ustedes como empresa tienen la obligación de entregarnos todo, ¿no? Todo el material, de Claro. saber cómo hacer todo tipo de muebles y con tema de esto de retraso, obligatoriamente tenemos que tener otra clase el día sábado para poder cumplir con la meta. No sé qué dirán mis compañeros. Muchas gracias. Sí, por eso estoy diciendo, o sea, entiendo, o sea, no es de que, ay, mañana es el último día y se quedaron con lo que se quedaron. O sea, por eso yo misma les estoy ofreciendo esa otra opción, si es que mañana no logramos terminar, porque yo entiendo igual que hay que dar todo lo que tiene que darse. Lo que es, que les digo que, por ejemplo, en las semanas anteriores, ya hoy jueves, estábamos terminando con todo, prácticamente con todo lo que se tendría que avanzar. Entonces ya en los días viernes eran como días de retroalimentación, de hacer otras cositas. Por eso más o menos quieren que me entiendan en comparación a otras semanas. Creo que vamos un poco lento. Pero no se preocupen, si es de habilitar otra clase, las habilitaríamos el día sábado más temprano. Erika, Sí, dime, Víctor. palabra. Bueno, estaba atento en la clase, pero parece que todavía no sé qué vamos a tocar el día de mañana, porque los estantes que hemos visto, las divisiones, prácticamente hemos aprendido mucho. Sí. Pero a mí también, no sé, no hemos tocado el tema de puertas, por ejemplo, ¿no? Los tipos de puertas, cómo se abre todo ello. Y también yo tenía, digamos, un estante de doble, como una tapa, digamos, que van poniendo ahora. Hay unos diseños. No sé si puede enviarle al WhatsApp para que también tal vez podamos aprender en un ejemplo cómo se hace una parte, después podemos hacer nosotros más. Sí. Entonces, no sé si puedo compartirle una foto más un rato al grupo y también ver esto de las puertas, porque también todos los muebles tienen puertas, entonces podemos ver eso, ¿no? O mañana lo vamos a ver. Sí, Eso por nomás. eso les Gracias. decía, la clase de mañana va a ser, no creo que hagamos todo este mueble,
vamos a hacer, digamos, 2 divisiones o hacer un mueble un poco más pequeño, pero las divisiones que vamos a aprender a hacer son estas que están inclinadas, para que vean que con el programa se puede hacer estas divisiones. Luego tendríamos que hacer un ropero con puertas, cajones, explicar cómo se colocan los herrajes de los jaladores, explicar cómo se colocan los tubos, hacer mecanizados, hacer, colocar la parte de los tornillos. Si se fijan, es mucho lo que solamente podemos ver el día de mañana. Entonces, no creo, yo considero que no vamos a alcanzar por el tema de que algunos se quedan y entonces hay que seguir repitiendo. Igual que ustedes ya lo tienen, igual también en las clases grabadas. No entiendo tampoco por qué se molestan de que no pueden seguir, si lo pueden igual revisar en las clases grabadas. Entonces, vamos a tratar de que si se perdieron, hacer la pregunta justo en el momento en que se están perdiendo, no esperar a avanzar más, porque si avanzamos más, ya no vamos a poder retroceder. Entonces, solamente esa observación, porque igualmente tienen los videos para repasar lo que se han quedado. Entonces, tampoco hay algunos que sí siguen el paso a cómo vamos, y también para ellos es molesto que tengan que retrasarse, igual que para ustedes es molesto de que avancemos y no avancen ustedes con nosotros. Entonces, solamente es pedirles un poquito de paciencia, un poquito de comprensión en esa parte. No es de que salirse de la clase, ya he leído los mensajes que han mandado al grupo, de salirse de la clase y decir, ay, me quedé, entonces ya no voy a ver la clase porque no voy a entender. O sea, si te quedaste, sigue la clase, trata de entender lo que puedas entender y luego lo repasas con el video. No hay, o sea, no les estoy diciendo de que más nunca lo van a poder ver. Si no hubiese video grabado, ahí sí yo les digo, ah, bueno, tienen toda la razón. ¿Tienen alguna otra duda o alguna otra sugerencia que quieran hacer? Gracias, Una señorita. sugerencia, Muchas Erika. gracias. Sí, Silvia, hola. Hola, quisiera yo a ver que si pudieran ustedes, cuando finalizar el curso, podría hacernos llegar o aunque sea, digamos, pagar, digamos, un texto sería, ¿no? Un texto que esté todos los ejercicios, todo más práctico, digamos. No sé, ese es mi parecer, digamos. Ya, vamos a ver, luego ya vamos a resolver ese otro tema, vamos a ver cómo solucionamos. Si necesitamos enviar algo más adicional, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. ¿Quién más tiene una duda o alguna consulta? Hola, perdón, Erika, buenas tardes. Hola, sí. Mi sugerencia sería de mañana poder netamente dedicarnos a hacer un ropero con puertas, con cajones, con todo, porque si vamos a seguir haciendo esto, no vamos a lograr terminar lo que es el proyecto. Y vamos a andar perdidos. Me imagino que la mayoría ha entrado por querer hacer un ropero, un escritorio, unos cajones al curso. Por favor, sería mi opinión. ¿Quién más quería hablar? Erika, buenas tardes. ¿Quién? Perdón. A ver, diga. Perdón, Erika, buenas tardes. Yo concuerdo con el compañero. Yo también decía que podemos dedicarnos más a hacer roperos o tal vez un mueble de cocina, porque escritorios, estantes, es un poco sencillo, ¿no? Y por eso sería bueno dedicarnos más a los roperos y a un mueble de cocina, si podría ser. Ahora, Hernán, ¿quieres hablar? Sí, muy de acuerdo con los compañeros que estaban justamente, como les decía, internamente también. El motivo que me inscribí al curso era justamente para armar mi mueblería de sopero y tanto de mi cocina. Justamente ese era el motivo del curso, ¿no? Eso sería apoyo a los compañeros, nada más. Profesora, gracias. Ya, Edson. Profesora Erika, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Está bien, está perfecto las clases. Yo lo único que quisiera pedir, acotar a todo lo que mis compañeros han dicho, es de que hagamos, está bien, yo también quiero hacer la parte de los roperos, porque hoy día lo de la clase
si no lo cortan mucho, interfiriendo, preguntándole, o sea, se puede volver a repetir la clase y ver, porque en la pantalla sale todo lo que usted hace y el mouse dónde lo dirige. Entonces se puede ver todo. No habría ningún problema en eso. Solamente sería repasar las clases que ya van a estar pregrabadas, ¿no? Hola, hola. Hola, sí, Edgar. Bueno, buenas noches, señorita Erika. Yo también concuerdo con los demás compañeros. Yo creo que las clases van a estar pregrabadas y además que no haya muchas interrupciones, porque si vamos a ir individualmente indicando a cada persona, imagínate, nos vamos a tardar toda la clase. Las clases están bien grabadas, es como para un niño de kinder, digamos, está muy bien, pero habría que hacer un seguimiento nada más. Y si nos hemos retrasado o tardado, tenemos la grabación. Entonces, una vez que nos dé Se la puede volver a la ver el grabación, video. pues ya. Yo quiero aprender también, mami Gracias. ropero. Paula, creo que querías hablar. A Paula es. Hola. Sí, quería que por favor, de todos modos, se realice como No se escucha mucho, Paula. ahora. No, hacia el fondo estás. Qué raro. Ahora sí. A ver, intenta ver. Sí se escucha poquito, pero... Sí, lo que quería era que por favor realices nomás una parte del estante que mostraste con los estantes, digo, con las montantes angulares, con ángulo, ya que eso no, ni idea cómo hacer luego, ¿no? Y sí seguir la clase, como dicen, uno puede repasar luego, ¿no? Si nos quedamos y quedamos y quedamos, no se alcanza a abarcar todo el Ya. Efraín, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, sugerencia, ¿no? Que los comentarios o que los micrófonos estén apagados por lo que es el resto de la clase, hasta que usted ya lo active y no que estén interrumpiendo y y si se molestan, pues. Hemos avanzado lo básico, y diría yo, porque cajonerías yo creo que nos va a llevar más tiempito. Sí, es que se supone que la última clase entramos directamente a lo que es roperos, pero ahorita pues nos falta esa parte de, como decía, tener esos estantes inclinados, pero voy a ver la forma de hacerlo todo en un solo mueble, aunque el mueble quede feo, quede todo medio extraño, voy a tratar de hacerlo todo en un solo mueble para que ya terminemos con todo lo que se tiene que ver. Ahora, los de los micrófonos se molestaron porque no podían interrumpir haciendo preguntas, pero entiendo que hay algunos que igual se molestan. Igual a mí, si yo voy explicando y preguntan, también a mí me molesta y no logro seguir avanzando. Entonces, por ese motivo también los he deshabilitado. No es porque no quiero que me pregunten, sino para que no interrumpan la clase. Igual les dije que levantaran la mano y yo les iba a dar el poder de la palabra. Entonces, vamos a ver cómo hacemos mañana. Y mañana yo les avisaría si tenemos que hacer una última otra clase y ahí vamos bien. Por hoy entonces sería todo. Ya con esto sería la clase. Voy a ver si me da también chance de subirlo ahorita para no terminar más tardecito. Y cualquier otra sugerencia que tengan las pueden hacer al grupo. Ahí veo que están hablando los chicos que se molestaron, entonces pueden igual ahí colocar cualquier cosita que ustedes quieran aportar, ¿ya? Listo, entonces, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesora Erika. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.